Hoy quiero hablarte de algo que muchas personas sienten pero casi nadie entiende del todo. Entrenas igual, comes parecido, duermes, más o menos bien, pero tu fuerza ya no se siente igual. No es que el músculo desaparezca de un día para otro. No es que de repente te hayas vuelto débil. Es algo más silencioso, más profundo, y muchas veces tiene que ver con un sistema que casi nadie menciona cuando se habla de rendimiento: el sistema de estrés. Aquí es donde entra una planta ancestral que ha llamado la atención incluso en la fisiología moderna: Ashwagandha, Withania somnifera. Pero no quiero que la veas como otra hierba más. Quiero que entiendas el mecanismo real detrás de por qué podría influir en tu fuerza. Primero tenemos que romper un mito importante. La fuerza no depende solo del músculo. Depende del cerebro, del sistema nervioso, del equilibrio hormonal y de cómo tu cuerpo interpreta el entorno. Si tu organismo percibe amenaza constante, estrés laboral, presión mental, falta de descanso profundo, activa un modo de supervivencia. En ese modo, la prioridad no es ganar fuerza, no es construir tejido, no es rendir, es conservar energía. Y cuando eso ocurre, el cuerpo empieza a comportarse distinto, incluso si sigues entrenando igual que antes. La sensación es clara. Haces el mismo esfuerzo, pero el cuerpo no responde igual. Aquí aparece un protagonista clave: el cortisol. Esta hormona es necesaria, no es enemiga. Te despierta, te mantiene alerta, te ayuda a reaccionar. El problema no es el cortisol en sí, sino su elevación crónica. Cuando se mantiene alto durante mucho tiempo, el cuerpo entra en un estado catabólico más frecuente. Eso significa que la reparación muscular no es tan eficiente, que el sistema nervioso se fatiga antes, que la motivación baja sin que lo notes conscientemente, y que tu sensación de fuerza disminuye aunque tu masa muscular no haya cambiado drásticamente. La ashwagandha no funciona como un estimulante. No te da un subidón. No actúa como la cafeína. Su mecanismo es más interesante. Es considerada un adaptógeno. Eso significa que ayuda al cuerpo a regular su respuesta al estrés. No lo apaga por completo, porque eso sería peligroso. Lo modula, lo equilibra, disminuye la hiperactivación constante del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el circuito que gobierna gran parte de tu respuesta al estrés. Y cuando ese eje se estabiliza, el cuerpo sale poco a poco del modo supervivencia. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo ya no está en alerta constante? La energía se redistribuye, el sistema nervioso puede activar mejor las fibras musculares. La recuperación después del entrenamiento mejora. El sueño profundo tiende a volverse más estable. Y aquí hay algo que muchos no entienden. La fuerza es en gran parte neurológica. Si el cerebro no envía una señal potente y coordinada al músculo, no importa cuánto músculo tengas. Por eso algunas personas sienten que no es el músculo, es que ya no se siente igual. Y esa sensación suele tener una base fisiológica real. También se ha observado que, al reducir el impacto del estrés crónico, el entorno hormonal puede volverse más favorable para el mantenimiento de la masa muscular. No porque la planta sea una hormona mágica, sino porque el cuerpo deja de gastar tantos recursos en defenderse del estrés constante. Es como si el organismo volviera a confiar en que puede invertir energía en construir, no solo en resistir. Y ese cambio, aunque no se vea en una semana, puede sentirse en la calidad del entrenamiento, en la recuperación y en la estabilidad emocional. Pero aquí viene algo importante. No todas las personas que sienten pérdida de fuerza necesitan más músculo. Muchas necesitan menos carga interna, menos sobreestimulación, menos cortisol sostenido. La ashwagandha no reemplaza el descanso, no sustituye una alimentación adecuada, no compensa un entrenamiento mal diseñado. Lo que hace es crear un entorno biológico más estable para que esas cosas funcionen mejor. Y cuando el entorno interno mejora, el rendimiento deja de depender solo de la fuerza de voluntad. Necesitamos entender algo más profundo. El sistema nervioso autónomo tiene un rol determinante en el rendimiento físico. Cuando el tono simpático, el que activa la respuesta de alerta, domina durante largos periodos, el cuerpo prioriza funciones de supervivencia inmediata. Esto altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca, modifica la eficiencia mitocondrial y afecta la forma en que se reclutan las unidades motoras. No es solo cansancio, es una reorganización interna de prioridades. En ese contexto, incluso con un músculo estructuralmente intacto, la capacidad de generar fuerza máxima puede disminuir. La activación neuromuscular pierde eficiencia. El cerebro dosifica la potencia como mecanismo de protección. Y esa protección crónica se siente como pérdida de rendimiento.
Otro punto relevante es la relación entre estrés sostenido e inflamación de bajo grado. Cuando el organismo mantiene señales inflamatorias leves pero persistentes, se altera la sensibilidad anabólica del músculo. Esto significa que, aunque exista estímulo de entrenamiento y consumo adecuado de proteínas, la respuesta adaptativa puede ser menor. La síntesis proteica depende de señales celulares específicas, como la vía mTOR, que pueden verse moduladas indirectamente por el entorno hormonal y el estrés oxidativo. Si el ambiente interno no es favorable, la maquinaria de reparación funciona, pero no con la misma eficiencia. Es un proceso silencioso, no genera dolor intenso, solo genera una sensación progresiva de menor recuperación. También debemos considerar el impacto del estrés sobre la calidad del sueño profundo. La fase de ondas lentas es crucial para la liberación pulsátil de hormona de crecimiento y para la restauración neurológica. Si el sistema está hiperactivado, el sueño puede volverse fragmentado incluso sin que la persona lo perciba claramente. Dormir 8 horas no siempre significa recuperar 8 horas. La arquitectura del sueño importa más que el tiempo total. Cuando el sueño profundo disminuye, la recuperación muscular y la consolidación neuromotora se ven afectadas. El resultado es acumulativo, día tras día, semana tras semana, y la persona solo nota que, ya no se siente igual. Existe además un fenómeno llamado fatiga central. No es una fatiga localizada en el músculo, sino en el sistema nervioso central. Implica una disminución en la capacidad del cerebro para enviar señales de alta frecuencia y alta intensidad hacia el músculo. Esto altera la percepción de esfuerzo y reduce la potencia máxima voluntaria. La fatiga central no se corrige simplemente aumentando calorías o bajando el volumen de entrenamiento por unos días. Requiere restaurar el equilibrio neuroendocrino, porque cuando el cerebro percibe amenaza continua, limita la descarga motora como estrategia protectora. Es una inhibición funcional, no estructural. Otro elemento científico relevante es la relación entre estrés crónico y resistencia a la insulina a nivel muscular. El cortisol sostenido puede alterar la captación eficiente de glucosa en las células, afectando la disponibilidad energética durante el ejercicio. El músculo depende de una adecuada entrada de glucosa y de un metabolismo mitocondrial eficiente para generar ATP. Si esa entrada se vuelve menos eficiente, la sensación subjetiva es de menor potencia y menor resistencia. No porque el músculo esté dañado, sino porque el suministro energético no es óptimo. La bioquímica precede a la sensación. Siempre. Además, el estrés prolongado modifica la expresión génica relacionada con la recuperación. La epigenética, los cambios en la expresión de genes sin alterar el ADN, responde al entorno. Factores como el estrés psicológico pueden modular la expresión de genes asociados a inflamación, reparación y plasticidad neuronal. Esto significa que el cuerpo literalmente se adapta al contexto en el que vive. Si el contexto es percibido como amenazante, la prioridad genética cambia. Y esa adaptación puede manifestarse como menor capacidad de adaptación al entrenamiento. Es una respuesta lógica del organismo, aunque resulte frustrante para quien entrena. El eje hipotálamo-hipófisis-gónadas también puede verse influenciado por el estrés sostenido. En hombres y mujeres, el equilibrio de hormonas sexuales influye indirectamente en la masa muscular, la motivación y la recuperación. No se trata solo de niveles absolutos, sino de sensibilidad tisular y de ritmo circadiano hormonal. Cuando el estrés altera esos ritmos, el cuerpo pierde eficiencia adaptativa. La fuerza no desaparece de forma dramática, se erosiona lentamente, y esa erosión suele interpretarse erróneamente como envejecimiento prematuro o falta de disciplina. Desde el punto de vista mitocondrial, el estrés oxidativo crónico puede disminuir la eficiencia de producción de energía. Las mitocondrias son centrales eléctricas celulares. Si su rendimiento se reduce por exceso de radicales libres o por señales inflamatorias persistentes, la producción de ATP disminuye. Esto afecta tanto la resistencia como la potencia explosiva. La persona puede seguir entrenando, pero percibe que necesita más esfuerzo para lograr el mismo resultado. Esa percepción no es psicológica en el sentido trivial. Es bioenergética. También es importante entender el rol de la percepción. El cerebro integra señales hormonales, inflamatorias y energéticas para generar una sensación global de capacidad. Si las señales internas indican carga elevada, el cerebro ajusta la sensación de esfuerzo al alza. Esto significa que el mismo peso puede sentirse más pesado, incluso si la capacidad mecánica no ha cambiado de forma significativa. Ahora viene la parte que casi nadie dice.
A veces la sensación de pérdida de fuerza no es una falla muscular, sino una señal de que tu sistema está agotado. No roto, no débil, agotado, y cuando reduces esa carga invisible, el cuerpo no solo recupera rendimiento físico, sino claridad mental, estabilidad emocional y mejor percepción de energía. Por eso algunas personas describen que vuelven a sentirse como antes, aunque su rutina no haya cambiado drásticamente. Y aquí está lo más importante de todo. La ashwagandha no te da fuerza. Permite que recuperes la fuerza que el estrés estaba bloqueando. No construye el músculo por ti. Permite que tu sistema deje de sabotearlo. Cuando entiendes eso, dejas de buscar soluciones mágicas y empiezas a mirar el cuerpo como un sistema integrado. A veces no necesitas más intensidad. Necesitas menos amenaza interna. Y cuando el cuerpo deja de defenderse, vuelve a rendir. Si este vídeo te ayudó a entender algo que antes no tenía explicación, suscríbete. Porque aquí no hablamos de soluciones rápidas, sino de los mecanismos reales que controlan cómo funciona tu cuerpo. Entender eso cambia completamente la forma en que te ves, en que entrenas y en que interpretas lo que sientes. Suscribirte es la forma de seguir recuperando ese control.